¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora les voy a enseñar algunas técnicas que se utilizan usualmente, comúnmente en el reggae, ¿sí? Y pues bueno, para que se pongan listos en su guitarra y vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y bueno, pues estas técnicas que les voy a mencionar aquí son las que se ocupan y las que se usan normalmente en el reggae, ¿sí? Todas las canciones de reggae usualmente usan estas técnicas, ¿sí? Les voy a dar 3 de ellas para que ustedes pues en su guitarra puedan tocar cualquier canción de reggae, ¿sí? Para que vayan entrenando, para que vayan ensayando y pues sean todos unos profesionales y después ya tengan su banda o ahí lo que quieran hacer, lo que quieran tocar en las fiestas o así para que hagan ambiente con el reggae, que es la mejor música del mundo, ¿ok? Pues nos vamos con la técnica número 1, ¿sí? Esta es una de las más importantes porque se necesita mucha práctica para esta técnica, ¿sí? Porque en la mayoría de las canciones de reggae se ocupan mucho lo que son los sostenidos, ¿sí? Casi en la mayoría de las canciones de reggae se utilizan más lo que son los sostenidos. Esto es lo que más se necesita en las canciones de reggae, ¿sí? Casi en todas las canciones se utilizan puros sostenidos, casi en todas las canciones. Hay algunas canciones que le mezclan sostenidos y acordes naturales, ¿sí? O sea, le mezclan entre sostenidos y acordes naturales, ¿sí? Y estas canciones pues no son tan difíciles, pues, porque estás mezclando, ¿sí? Acordes con acordes naturales. O sea que no te vas a cansar de la muñeca, porque los sostenidos, hay canciones que en toda la canción llevan puros sostenidos, ¿sí? Puros sostenidos en toda la canción. Entonces si no tienes práctica, te vas a cansar. A la mitad de la canción ya te vas a cansar de lo que es la muñeca. Entonces si estás tocando, estás interpretando una canción de reggae, a la mitad de la canción pues vas a soltar acá. Vas a cortar la canción porque ya te cansaste, ¿sí? De la muñeca. Entonces si es necesario y se requiere que practiques sostenidos, ¿sí? Vete entrenando a sostenidos y ve haciendo los rasgueos, ve haciéndolos y ve cambiando, cambia de acordes, abajo, arriba, practica todos los acordes, ¿sí? Y así dura mínimo 5 minutos. Si puedes estar tocando, o sea, llevas el ritmo en esta mano y estás tocando, ¿sí? Haces cambios y dura 5 minutos así, entonces ya puedes interpretar una canción completa, ¿sí? De reggae, puedes interpretar cualquier canción, ¿sí? Durando 5 minutos así, practicando puros sostenidos, ¿sí? Así, y haz cambios. Dúrate un rato en un acorde y durando los 5 minutos ya vas a poder interpretar cualquier canción de reggae, o sea que ya no te vas a cansar pues de la muñeca, ¿sí? Para los principiantes, ¿sí? Practiquen mucho lo que son los sostenidos, ¿sí? Esta es una de las principales técnicas que se utilizan en el reggae, ¿sí? Esto es casi de rigor en todas las canciones de reggae, ¿sí? Mientras no uses si utilizas solo acordes o le combinas y utilizas acordes naturales, ya no te vas a cansar pues tanto de lo que es la muñeca, porque los acordes naturales no cansan, lo que cansan son los sostenidos, ¿ok? Bueno, entonces practícalo mucho y hasta que puedas lograr dominar esta técnica, ¿sí? Y bueno, pues nos vamos con la técnica número 2, ¿sí? El rasgueo, ¿sí? El rasgueo, sobre todo esto es muy importante porque casi en todas las canciones de reggae se escucha el ritmo igual, o sea, el rasgueo se escucha casi igual. Si ustedes escuchan las canciones de reggae, casi siempre se oye ese ritmito del tucatu, tucatu, o sea, se escucha el mismo ritmo y parece que todas las canciones son iguales, pero no son iguales porque lleva diferentes rasgueos, ¿sí? Y el rasgueo es una de las técnicas importantes que debes de tomar en cuenta y debes de practicar mucho, ¿sí?
porque hay diferentes rasgueos para tocar lo que es el reggae. Por ejemplo, vamos a hacer este rasgueo, sí, en sol menor. Bueno, yo lo tengo aquí en afinación re bemol, pero ustedes háganlo en su afinación estándar, es sol menor, sí, háganlo en sol menor, aunque aquí vean que yo estoy en sol sostenido menor, pero yo porque tengo otra afinación, sí, pero ustedes en su afinación estándar háganlo en sol menor, sí, y hagan este rasgueo. Sí, este rasgueo es un rasgueo clásico, sí, en lo que es el ritmo del reggae, sí. Entonces, este ritmo lo vas a hacer así. Vas a hacer un ahogado de abajo hacia arriba, luego vas a hacer un acorde de arriba hacia abajo y luego te regresas con un ahogado, ¿sí? En los ahogados, fíjate cómo los vas a hacer, ¿sí? Porque debes de hacer, porque si lo haces así, o sea, vas a empezar de abajo hacia arriba, ¿sí? Y si lo haces así, con el sostenido acá, pues se va a escuchar así, el sonido largo, entonces tienes que ahogar el sonido. Aquí nada más vas a poner flojito, sí, y ya vas a dar el rasgueo. O sea, no vas a presionar el acorde, sino que vas a tener flojito aquí, vas a aflojar, presionando los acordes, pero flojo. O sea, no vas a hacer el acorde presionado, sino que vas a aflojar aquí para ahogar las cuerdas. Entonces ya vas a lograr este efecto, sí, de ahogar el sonido. Entonces vas a hacer uno de abajo hacia arriba, y luego vas a hacer el acorde de arriba hacia abajo, pero lo vas a ahogar. Sí, porque si haces el acorde, o sea, vas a presionar acá y vas a dar el acorde, se va a escuchar largo. Entonces lo que tienes que hacer es ahogar el sonido. ¿Cómo lo vas a lograr? Pues vas a dar el acorde y en cuanto des el acorde, vas a aflojar acá para que se ahogue el sonido. Sí, lo vas a hacer así. Sí, así. O sea, en cuanto des el acorde, aflojas aquí inmediatamente para que se escuche el acorde, pero se ahogue inmediatamente, ¿sí? Entonces lo vas a hacer así, lo vas a ahogar, ¿sí? Vas a dar el acorde y enseguida aflojas acá para que se ahogue el sonido, ¿sí? Para que se escuche así. Inmediatamente, en cuanto des el acorde, afloja, ¿sí? Entonces entrénalo, ¿sí? Porque si lo das así, no se va a escuchar largo y no vas a ahogar el sonido, entonces lo tienes que ahogar, sí, así. Practícalo así un buen rato hasta que puedas dominarlo, pues, hasta que puedas dominar este sonido, porque ya al combinarlo te puede que te trabes ahí, entonces domínalo, entonces practícalo así, sí, y ya al terminar ya te regresas así, con un ahogado, sí, o sea, aquí vas a aflojar y ya te regresas así, y así es como vas a cerrar el círculo, sí, sí, entonces así es como lo vas a hacer. Entonces pues ya lo vamos a hacer completo, fíjense cómo va a ir, así es como va a ir. Entonces váyanlo practicando y entrenándolo despacio, pues si eres principiante, practícalo, verlo entrenando despacio. ¿Sí? Ya cuando domines ya lo que es este círculo de acordes, entonces ya comienzas a aumentar la velocidad, ¿sí? Sí, recuerda que en esta mano vas a llevar el ritmo y no lo vas a soltar para nada. Sí, el ritmo es importante para que tú, si vas a interpretar una canción, o sea, la vas a cantar y la vas a tocar al mismo tiempo, lleves el ritmo y al no perderlo, pues ya vas a poder cantar la canción completa, sí, no te vas a perder. Entonces lleva el ritmo y no lo sueltes para nada. Sí, así entrénalo mucho, pues. Entonces ya que lo domines, pues ya lo vas a hacer
ya, ahora sí ya bien. Sí, ya nada más haces cambios, te bajas abajo. Sí, ya nada más cambias a lo que es este acorde. Sí, bajas hacia abajo y ya sigues sin soltar el ritmo en esta mano, nada más calculas lo que son los cambios. Regularmente son cada 4 tiempos, sí, o sea, así velo practicando. Cada 4 tiempos haces lo que es el cambio, sí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, y así vas, dependiendo pues ya de tu creatividad, ya vas creando así, vas cambiando de acordes y ya vas creando pues lo que es una canción. Así vas a crear cualquier canción de reggae, así la vas a crear, sí, es fácil. Ya nada más vas cambiando acá de acordes, en otros trastos, haces otros acordes, vas haciendo el mismo rasgueo y el mismo ritmo, ya solo vas combinando lo que son diferentes acordes y diferentes notas musicales, y así ya vas a poder crear una canción, ¿sí? Ese es el ritmo más clásico y más común del reggae, ¿sí? Pero hay otros rasgueos diferentes también, pues. Hay otro rasgueo que también lleva, es casi lo mismo, nada más agregas uno. De arriba hacia abajo un ahogado, luego de abajo hacia arriba, luego haces el acorde y luego sueltas. Sí, pero ya lo haces así porque aquí ya cambia el tiempo. Sí, la velocidad de la canción cambia, entonces es por eso que cambian los rasgueos. Sí, por ejemplo, este acorde es así. Sí, así es como va a ir. Sí, se fijan cómo se escucha, ya se escucha diferente al otro rasgueo, sí. Ya nada más, es lo mismo que el otro rasgueo, nada más vas a agregar un ahogado de arriba hacia abajo en el principio. ¿Sí? Se fijaron, agrega nomás uno. Ya nada más vas aumentando lo que es la velocidad, pero sin soltar el ritmo. ¿Sí? ¿Se fijan cómo va? Ahí lo voy a hacer lento y lo voy a ir acelerando. Ya nada más van calculando lo que son los cambios, ¿sí? Sí, se fijan que ya cambió aquí el ritmo y los tiempos cambiaron porque la velocidad de la canción es más lenta. Sí, entonces se escucha igual el rasgueo, pero es diferente porque cambia la velocidad, entonces cambia el tiempo, ¿sí? Si se fijan ya se escucha más lenta. Sí, y entonces así van a cambiar. Hay diferentes rasgueos dependiendo de la velocidad de la canción, sí. Ahorita les voy a pasar estos dos rasgueos que son los más comunes que se utilizan en el reggae, porque hay muchos rasgueos, hay más rasgueos, y más adelante pues les voy a pasar otras técnicas también, sí. Y bueno, pues entrenen mucho lo que es el rasgueo. Esos son los rasgueos más comunes que se utilizan en el reggae, sí. Ok, entrenen mucho hasta que logren dominar esta técnica.
Sí, bueno, nos vamos a ir con esta tercera técnica que se utiliza también en el reggae. Sí, esta técnica son punteos que se utilizan para lo que son los intros o acompañamiento. Sí, con la guitarra eléctrica se escucha pues más fuerte y mucho mejor, sí, pero en la guitarra acústica también lo puedes hacer, sí, y lo vas a hacer así, o sea, con la palma de la mano vas a ahogar lo que son las cuerdas aquí. Sí, las vas a ahogar, o sea, vas a presionar y acá, o sea, vas a tocar la cuerda así. Sí, vas a ahogar lo que es la cuerda así, o sea, no la vas a tocar así, sino que con la palma de la mano la vas a ahogar, sí, y se va a escuchar así. Ya nada más acá haces, sí, sí, y así es como se va a escuchar. Claro que en la eléctrica se escucha mejor, pues, pero vas a hacer estos punteos, ¿sí? Que se utilizan mucho para lo que son las introducciones de las canciones, ¿sí? Se utilizan mucho para lo que es la introducción de las canciones, ¿sí? Y algunos acompañamientos también, pero se oye muy chido, ¿eh? ¿Sí? Así es como lo vas a hacer. Pues nada más es cosa de que practiques, ¿sí? Con la palma de la mano vas a presionar las cuerdas y vas a tocar. ¿Sí? Ya nada más practícalo, pues. Sí, pero recuerda que vas a ahogar con la palma de la mano aquí en las cuerdas. Aquí vas a ahogar, o sea, vas a presionar las cuerdas. Ya nada más vas a tocar así. Y así se va a escuchar como que las ahogados, pues. Sí, y esta es la tercera técnica, aunque no lo utilizan mucho, pero sí es una de las técnicas que se utilizan para el reggae, ¿ok? Y bueno, pues eso es todo por hoy, es lo que les quería compartir, estas técnicas para que las tomen muy en cuenta y las practiquen, ¿sí? Ok, pues entonces es todo por hoy, nos vemos para el próximo video, que estén bien y que el reggae te acompañe, bendiciones.